Bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Pastor Jaime, por la parte de la adoración, alabanza. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 16 en adelante. Juan 6, versículo 16 en adelante. Cuando lo tengan, me al favor de ponerse de pie. Muy bien, estos relatos tienen como propósito el poder afirmar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero lo vamos a ver así, suavecito, rápido, pero no vamos a estar tal vez profundizando mucho, pero es necesario que leamos estos textos. La palabra de Dios dice así, Juan 6, 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que usted pueda bendecir esta adoración, esta alabanza. Venimos con un corazón deseando aprender más de tu palabra, pero también conocerte como Dios. Oramos para que bendigas a tu pueblo, que nos des una semana llena de muchas victorias a través de los problemas que tenemos, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que vamos a ver tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. El Evangelio de Juan tiene una teología interesante. Esto muchos pues, no lo sabemos porque no es fácil, digamos, irlo aprendiendo, pero lo digo así. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que ustedes los conocen, ¿verdad? O sea, ya más o menos saben que a estos evangelios se le llaman sinópticos, porque sinóptico quiere decir algo que se puede poner a la par y compararse. Entonces, la información que tiene Mateo, Marcos y Lucas coincide bastante. De tal manera que si usted expone el evangelio de Mateo, Marcos y comienza a compararlos, a usted el resultado le va a dar es que va a notar con facilidad que Mateo le copió a Marcos. Entonces, y si usted pone a Lucas, se va a dar cuenta que le copió a Mateo, le copió a Marcos, pero hubo cositas que le puso también. Entonces, o sea, hay cosas que no aparecen en Marcos, que aparecen en Mateo y Lucas, y los eruditos dicen, bueno, ¿dónde sacaron esto? Entonces han llegado a la conclusión de que esas fuentes tuvieron que haber sido, es una teoría, pero es una fuente Q. ¿Por qué? Fuente Quell. Quell en alemán, Quell es fuente. Entonces, esos datos que no coinciden, porque están en Mateo y Lucas, pero no están en Marcos, entonces dicen los eruditos, dicen, esto lo tuvieron que haber sacado de una fuente diferente. A eso se llama fuente Q. Entonces, pero el problema que yo quiero decir, que no es eso, es que Juan no tiene nada, o sea, no es sinóptico, porque es el último evangelio escrito, en primer lugar. Ese es el último, es digamos, el que se escribió a finales del año 100, 99, 100. Eduardo Arens probablemente dice que tendrá unas 2 ediciones más, o sea que en 110 después de Cristo se estuviera escribiendo Juan.
A mí cuando me lo enseñaron me dijeron año 100, pero hoy están cada vez más eruditos diciendo no, 110, 120 edición. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ponga atención. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, usted puede irlos leyendo suavecito, y yo le recomiendo que lea Marcos para comenzar. Entonces usted se va a dar cuenta que son dichos, diga conmigo dichos, declaraciones, diga conmigo declaraciones. Entonces a eso, teológicamente hablando, se le llama, la categoría teológica se llama logión, o sea, porque son dichos de Jesús. Entonces se componen de dichos, y lo que hacen los evangelistas es que ponen estos dichos en diferentes escenarios. Por eso es que pueden variar algunas cosas, o sea, pero cuando usted revisa los dichos de Jesús como tal, pero Juan no. Juan tiene, hermano, diálogos. Diga conmigo, diálogos. O sea, que el diálogo es una plática, ¿verdad? En donde se ponen personas a dialogar, y usted ve ahí la forma que ellos ya tienen de pensamiento de Jesús, que es bien elevado. Y por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Juan, él va a decir en varias ocasiones que él ha descendido de estar con el Padre, que él ha venido de allá y que regresa nuevamente con él. O sea, él ha venido y sube otra vez. Entonces, eso no lo va a hallar usted en Mateo, Marcos y Lucas, solo en Juan. Entonces, a esto, teológicamente hablando, se le llama una cristología alta. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de él, fíjate bien, como el que está con el Padre, que está al lado del Padre. O sea, una teología muy avanzada, una cristología muy avanzada. Entonces, el Evangelio de Juan tiene en sus composiciones una teología llamada, diga conmigo, yo soy. No, dígalo bien, yo soy. Solo Juan desarrolla esa teología. Aunque aparece en Marcos algunos textos que yo soy. A esto en griego, o sea, yo lo digo porque tal vez alguien oiga el sermón allá que más o menos, si es que graban el sermón, ¿verdad? Porque a veces no lo graban o no lo graban bien. Entonces, a esto en griego se le dice ego eimi. Ego eimi es yo soy. Ego eimi en griego. Ego es yo. Eimi, soy, o sea, yo soy. Entonces, ¿por qué? Poneme atención. Porque solo Juan revisa el sentido del libro del Éxodo. Entonces, cuando Moisés le dice a Dios, Dios le habla por medio de la zarza. Dios le dice a Moisés, vas a ir a Faraón a hablar con él. Y Moisés le dice a Dios, ¿y quién le digo que me manda? Porque yo no te conozco a ti. O sea, yo no sé quién tú eres. Yo sé que tú eres Dios, pero decime tu nombre, decime quién eres tú. Y ahí es donde se dice, decirle que te manda el yo soy. El yo soy. Decirle que te manda él, yo soy. Entonces, poneme atención. El nombre revelado de Dios en Éxodo, yo soy, lo toma Juan y se lo aplica a Jesucristo. Qué cosa más maravillosa. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. O sea, el yo soy. O sea, la misma divinidad que aparecía en las connotaciones de Éxodo, es el mismo Jesús, que él se presenta, y cuando dice yo soy, él se presenta como un ser divino. Entonces el escritor lo presenta como un ser divino. Entonces, ¿qué quiere decir yo soy? No es fácil, porque eso es bien difícil en teología, pero yo te lo voy a explicar facilito. Yo soy quiere decir, diga conmigo, el que existe por sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie lo ha creado.
porque existe en el pasado, en el presente, en el futuro. Pero la idea de yo soy quiere decir, así, si ustedes me preguntan algo todavía más, el autosuficiente. Diga conmigo, el autosuficiente. O sea, a Él nadie lo creó, Él existe por sí mismo. No necesita de nadie para existir. Y si todavía queremos llegar más profundo, es el que ha existido, el que existe y el que existirá. Pero la idea que tiene, o sea, cuando usted dice, yo soy agrónomo, yo soy carpintero, usted está diciendo algo, pero esa connotación que usted está diciendo ya es humano. ¿Por qué? Porque usted está diciendo una profesión, un oficio que ha existido desde un tiempo, se ha conocido, ya sabe que ha existido. Pero cuando dice yo soy sin ninguna connotación adjetiva, entonces usted está diciendo que usted es todo y que usted no necesita de nadie. Usted es alguien que existe por sí mismo. Entonces Juan va a trabajar eso. ¿Por qué se lo digo? Porque atención, porque muchos ya son cristianos de hace rato y no saben nada de Juan. El evangelio de Juan es un evangelio delicado y es bellísimo. Y usted tiene que acercarse a los evangelios con cuidado, de respetar esas cosas, porque muchos desconocen esas situaciones preciosas del evangelio. Entonces, ponga atención en esto. Yo soy aparece varias veces en Juan, porque Jesús va a decir, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy y el buen pastor, dice. El buen pastor, ya lo vimos, con ustedes ya lo vimos eso, hace 3 domingos. Entonces, Jesús va a ir desarrollando el evangelio de Juan a un Jesús con una connotación de divina muy alta, muy preciosa. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no conocemos a este Jesús. O sea, el problema del pueblo evangélico es que cuando viene el pastor y les comienza a explicar qué significa, o sea, creen que esto es teología. Esto no es teología, esto es algo que vos ya tendrías que entender, que Jesús es un ser divino, eterno, y que Él por sí mismo, Él es autosuficiente, y que Él es el mismo Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Aquí hay mucha gente que a Jesús lo tiene como el carpintero de Nazaret, como un Jesús que como que no tiene poder, como que hace favores. No, o sea, te estoy hablando de un Dios diferente al que vos crees, porque mire cómo somos nosotros. La otra semana se está celebrando la Reforma Protestante. Para muchos aquí la Reforma Protestante no significa nada, pero les quiero decir algo. Si no fuera por la Reforma Protestante, nosotros no estuviéramos aquí. Entonces, ¿qué buscaba Martín Lutero en 1521, 1545? Que la Biblia se leyera. Entonces, ¿por qué? Poneme atención. Porque la religión se había apoderado de Dios y se salvaba solo la gente que podía pagar indulgencias. ¿Y qué era la indulgencia? La indulgencia era, si usted podía comprar algo para construir el Vaticano, usted recibía la salida del purgatorio. Y usted, o sea, la religión había engañado a la gente porque la gente no leía la Biblia. Pero ahora nosotros estamos peor. ¿Por qué? Porque tenemos Biblia y no la leemos. ¿Y sabe cuál es el problema? La mentalidad que tenemos de Dios es: dame porque quiero, necesito un favor. Vengo porque estoy pasando una situación, vengo porque quiero sacar un milagro, vengo porque necesito que Dios me sane del cáncer, necesito que Dios me dé. Pero oiga, usted viene a adorar un Dios que se llama el yo soy. Y este Dios que es el yo soy no es quien viene
a facilitarse a usted los medios como que fuera un cajero automático de donde usted puede sacar pisto, joyas, prosperidad. No es eso, sino que es el Dios que merece todo lo que nosotros somos. Nosotros venimos a la iglesia porque Él es el Señor y venimos a adorar, a exaltar, a proclamar que Él es Dios, aunque no nos dé absolutamente nada, porque ya nos dio todo, porque Él nos dio la salvación. Por lo tanto, yo le debo todo a Él. Entonces, quítese su mentalidad que usted viene a salir del compromiso. Porque hay gente que iba, vamos a la misa, ¿eh? Y después nos vamos a vacilar. ¿Qué te pasa? O sea, que vos pensás que venís a salir del compromiso con Dios. No, hombre, si Dios no te necesita. Ni vos, ni nada tuyo. Vos lo necesitas a Él. Por eso estamos aquí en esta mañana. Porque nosotros lo necesitamos a Él, no Él a nosotros. Pero tenemos una mentalidad que dice, ay no, hay que ir porque pues sí, para que Dios nos bendiga. No, entonces estás equivocado. Porque vos tenés que venir aquí. Porque si Dios ordena que la respiración se te cierre, ahorita mismo caes de lado. Ese es el yo soy. Un Dios eterno, un Dios verdadero, un Dios que no tiene límites. Es un Dios que adoramos, no para ver qué le sacamos, sino que lo adoramos porque lo debemos de amar a Él. Porque en Él está toda la verdad, en Él está toda la bendición, en Él está todo lo que tiene maravilloso para nosotros. A quienes de aquí que somos papás, los que ya somos padres y madres, les gusta que los hijos solo vengan a sacarles billetes o que les vengan a pedir. Y hay hijos que nosotros ya sabemos quiénes son, que son unos grandes yoyos, que solo, ay papito, estoy aquí. Cuando ya mis hijas me soban la pelona, ya sé yo que es un balazo de 20 pesos. ¿Eh? Y mire papá, que me da que el colegio van a la clausura y que vamos a ir aquí, que no sé qué, 20 bolas. ¿Eh? Pero ¿qué pasa cuando ya se hacen grandes y nos llegan a visitar y no les interesa lo que somos, sino que les interesa lo que les damos? Con Dios no es así. Lo que a usted le tiene que interesar de Dios es lo que Él es, no lo que Él le da. Y si usted está en este día y pensando que ha venido, ¿verdad?, a hacerle el favor a Dios, perdóneme, pero usted todavía no ha salido de Jesús de crucifijo. Un Dios por sí soca. Es decir, ahí vamos porque estamos amolados, porque estamos enfermos, porque estamos aquí. No, hombre, papá, quédese en su casa mejor. A Jesús usted lo adora porque Él es. Y sin Él no somos nada nosotros. Por eso lo adoramos. Y por eso debemos de venir. Y por eso venimos a exaltarle. Haga una agenda de cosas espirituales y vea que Dios no es dueño de hora y media de su semana. Dios es dueño de toda su existencia. Y búsquelo y adórelo. ¿Por qué? Porque es lo que demuestra este texto. Habiendo introducido el concepto, ya nos quedó un poco claro lo del yo soy, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Va. El texto se desarrolla cuando sucedió algo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él le dio de comer a un montón de gente. Entonces vinieron los que comieron, ¿verdad?, los pescados y los panes, y dijeron: vamos a hacer rey a Jesús, porque Jesús nos ha dado de comer. Mucha gente ama a Jesús porque le da. Pero la pregunta es: si mañana no te da, ¿lo vas a seguir adorando? Si mañana te enfermas, ¿lo vas a seguir adorando? ¿Ah? Entonces, este versículo se da en un momento donde el evangelista lo que quiere es que cambiemos de pensamiento. ¿Por qué? El rey terrenal
nos puede dar de comer, el rey terrenal nos puede dar ayuda, pero nosotros tenemos que entender que el rey celestial nos da más que eso. Nos da salvación, nos da comida, nos da protección, nos da su salvación, nos da la vida eterna. Entonces, lo que dice este versículo es lo siguiente, ponga atención. Mientras la multitud recibió un milagro de multiplicación de los panes, la multitud viene y lo quiere hacer rey, pero lo quiere hacer rey solo por la comida, por interés, porque son interesados. Vea lo que dice el versículo número 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mira lo que dicen, es el profeta, o sea, no es el Dios, sino que lo tienen por alguien milagrero. Entonces, como nos dio de comer, nos multiplicó los panes y los peces, entonces es profeta, pero no lo consideran Dios. Entonces, cuando les dio de comer, ellos vienen y dicen: vamos y hagámoslo rey a este, porque si estamos con él, nos va a dar de comer siempre. Siempre nos va a tener bien vestidos, siempre nos va a tener con buenos zapatitos, siempre nos va a tener con buenos vestidos, siempre nos va a dar aguinaldo, siempre nos va a dar protección. Entonces, eso es como piensa, esa es filosofía humana. Eso es filosofía humana. Entonces, vea lo que pasa en el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando lo quieren hacer rey? Yo me voy de aquí. Yo no quiero ser rey. Yo no quiero ser rey humano. Yo no quiero ser rey político, que solo viene en las elecciones y comienza: les voy a dar esto, les voy a dar lo otro, y vos vas a venir a hacerme rey de tu vida solamente por interés. A mí no me interesa eso. Yo quiero que me hagas rey de tu vida, porque te doy salvación y vida eterna. Eso es algo grande. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un rey que nos dé un carro, que nos dé. Está bueno. O sea, mire, yo que soy evangélico desde hace 26 años, yo les puedo decir algo. Diga conmigo: Dios prospera, Dios sana, Dios hace milagros. Pero mire, hermano, eso es el beneficio de seguirlo a Él. Una vez que usted lo ama a Él por ser quien es, Él lo bendice a uno. Y yo no puedo negar que en 26 años de ser evangélico, hermano, Dios me ha bendecido materialmente, espiritualmente, en mi salud. Yo no me enfermo, yo se lo digo, paso situaciones de dinero a veces, pero normal como cualquier otra persona. Pero yo no me puedo quejar. ¿Por qué me voy a quejar si Dios me ha suplido mis necesidades? ¿Por qué me voy a quejar si Dios hasta demasiado me ha dado? Pero después de 26 años de ser cristiano. O sea que soy un cristiano probado y aprobado. Y muchos de ustedes aquí no son ni probados ni aprobados. ¿Qué significa ser probado y aprobado? Bueno, vamos a ver si verdaderamente amas a Jesús. Vamos a pasarte por una época donde no vas a tener trabajo y a ver qué haces con eso. Si venías a la iglesia, si te quedas en tu casa panza arriba esperando ahí que te lleven alguna cosa. Hermano, oiga bien, después de 26 años de ser creyente, hemos pasado por batallas, por guerras, por humillaciones, por problemas difíciles. Y yo le puedo decir una cosa: en los peores momentos de mi vida, yo me he sentido defraudado. Yo he sentido que Dios me ha abandonado. Pero ¿sabes qué? He tomado fuerzas del Espíritu Santo. Dios me ha dado la fortaleza para salir de las pruebas. He salido de las pruebas y ahora, después de los problemas que he vivido, yo creo que Jesús es Dios. Y no lo busco solo cuando tengo billete.
Y no lo busco solo cuando estoy sano. Y no lo busco cuando tengo carro nuevo o cuando tengo cosas bonitas. Lo busco siempre porque me ha demostrado que Él nunca me ha abandonado, hermano. La pregunta es, ¿cuántos de los que están esta mañana por una cosa miserable se van de la iglesia? Es más, unos hermanos aquí solo están esperando que venga ya la Navidad para zafarse y ya no van a volver a venir hasta que pase la zumba de diciembre. En enero van a venir desplumados, el aguinaldo acabado, todos de goma. Está bueno, venga de goma. Pero ¿cuál es el problema? No sean interesados, hombre. Busquen a Dios en todo momento. Busquen a Dios cuando están enfermos. Busquen a Dios cuando no tienen pisto. Busquen a Dios cuando tienen dinero. Busquen a Dios cuando tienen y cuando no tienen. Pero ámenlo a Él. No lo busquen por interés. Porque Él es el yo soy. Qué tremenda palabra, ¿eh? O sea, nos confunde, nos confronta, nos humilla. Porque siempre tenemos una capa de interés en nuestra vida cristiana. Y siempre andamos buscando a Dios para que me arregle esto, para que me arregle lo otro, para que me dé una victoria. No, y si no te la da, y si te humilla, adóralo. Y si te vas al quirófano, adóralo. Y si te quitan el trabajo, adóralo. Yo esa alabanza de Dani Berrío me da mucha fortaleza en estas últimas semanas, me da mucha fuerza. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza a Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino. Eso es lo que les vengo a decir esta mañana. Sea que tenga usted enfermedad o salud, alábelo. Sea que tiene o no tiene, alábelo. Sea que esté bien o mal, o que esté pasando la peor época de su vida, alábelo. Él se merece todo de nosotros. ¿Cómo se demuestra? Entonces se demuestra, a los apóstoles los va a mandar a una prueba. ¿Por qué? Porque Jesús está cansado de gente que le dice rey solo cuando están de buenas, solo cuando tienen todo. Entonces, ¿qué va a hacer con los discípulos? En el verso 16 al 21 los va a meter en un proceso de prueba para demostrarles que Él no los va a abandonar. Y eso es lo que les vengo a decir esta mañana. Nosotros vamos a tener que pasar por el 16 al 21. La pregunta que se hacen es, ¿por qué el 16 al 21? Porque Dios, Jesús, se va a apartar de ellos. Jesús se va a ir con el Padre y ellos van a quedar solamente con la presencia del Espíritu Santo. Entonces lo que está haciendo es probándolos, a ver cómo se comportan cuando Él no está. Entonces, yo les digo algo. Si usted pasa en este día por un proceso de prueba, de oscuridad, ¿cómo se va a comportar? Es aquí donde demostramos si verdaderamente a Jesús lo tenemos por rey divino o por rey político. Porque cuando la política es tan sucia, que cuando el político no les da lo que les prometió, le dan la espalda. Cuando el político no les da de comer, le dan la espalda. Cuando el político, y al revés, cuando también el rey les da, ay, ahí el rey es bueno, el rey es, aplaudámosle al rey. Usted, el único rey que tiene es Jesús. ¿Me entiende? Entonces, le voy a decir algo. Veamos cómo te comportas cuando no tenés. Veamos cómo te comportas cuando pasas la prueba. Entonces Jesús con sabiduría se va a apartar de ellos y los va a mandar en la barca y va a decir, vamos a ver cómo se portan. Quiero ver cómo pasan cuando no están conmigo. Y
aquí es donde se revela si verdaderamente han creído en el Rey de Israel o en el Rey Santo, divino. Ahora, claro que ellos todavía no entienden quién es Jesús. Ellos no comprenden. Y vaya, y les voy a decir esto. Si usted ha venido en esta mañana con esas fallas, porque hasta este momento usted sigue a Dios cuando le conviene, le saca favores y todavía Jesús le da, yo quiero decirle algo. Dele gracias porque Él es fiel. O sea, yo no le vengo a hablar a gente perfecta aquí que, ay, nosotros siempre buscamos a Dios por nada, porque no nos dé y nosotros lo adoramos. No, desarrolle esa capacidad. Desarrolle la capacidad de seguir a Cristo siempre. Pero no es fácil, pero tiene que aprenderlo. Entonces, ¿cómo se aprende? En la oscuridad, en las pruebas. Jesús se aparta y los manda en la barca. Mire lo que dice el versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea que estaban solos y en la oscuridad. Vaya, entonces aclaremos ese versículo para ver cómo vamos nosotros. ¿No es cierto que muchos aquí estamos en el anochecer? ¿No es cierto que muchos aquí estamos pasándola mal? Entonces, pero poneme atención, porque es esto lo que vengo a enseñarte. Ya vemos que está en el anochecer, que Jesús los ha dejado, Jesús se ha ido a orar a la montaña y los ha mandado solos en la barca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está oscuro y se levanta un viento. Mira el versículo 18. Y se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Entonces, ahí estamos nosotros, los apóstoles. Jesús lejos de nosotros y nosotros en la calamidad, con el problema, con la situación. Hay hermanas, mire, han pasado cosas bien difíciles. Yo me acuerdo la noche, yo no tuve necesidad de llevar a mi hija pequeñita, se me golpeó, se le rompió el labio y la sedaron en el hospital. Pero cuando yo llegué al hospital de Usulután, como todos los doctores que estaban, la gran mayoría eran amigos míos, buenos médicos. Entonces me dijo, pastor, no la lleve a la clínica, no, aquí la vamos a atender la niña y se la vamos a cuidar. Y mire, qué triste, hermano, cuando le toca a la esposa, ¿verdad? Porque dijeron, no pueden estar los dos, solo se tiene que quedar la mamá o usted. Entonces mamá se quedó con ella y yo me quedé con la grandecita. Ay, hermano, esas noches de viento, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo? Pues, ¿por qué? Le cayó mal el anestesista, le puso la cuestión, ¿verdad? La anestesió, pero la anestesia no le cayó bien. Yo no sé qué pasó, pero la reacción fue negativa. Entonces los doctores se asustaron porque no fue tanto ya el golpe, porque ya se lo habían, le habían puesto ya los puntos en el labio, sino que el tema era que la niña reaccionó mal. Entonces se queda mi esposa y esos hospitales, hermano, es terrible. ¿Cuántas hermanitas aquí les ha tocado pasar a la par de sus niños en el hospital Bloom y están con el viento? ¿Y cuántos aquí que, claro, aquí venimos el domingo bien cambiados, bien nítidos, pero mamá en la semana se puso mal, la tuvieron que llevar al médico, la hospitalizaron por la presión? Si es que no se nota. Aquí, hermano, hay una cantidad de personas que esta semana no la han pasado bien, pues. Ayer se murió un amigo de nosotros, el doctor Portillo, y a mí no me dijeron, mira, fíjate que tenía ya de padecer un problema del hígado desde hace 3 meses. Entonces la diabetes con el hígado se le cruzaron las dos cosas. Y el lunes lo entregaron el hospital desahuciado para que se lo llevaran a la casa, que lo cuidaran. Y aquí no se nota, pero ya me ha pasado a mí que las niñas, una niña se me acerca y me dice, pastor, fíjese que mi abuelito en la casa, el hospital, y ya me cuenta, y cuando la señora se acerca me dice, fíjese que han desahuciado a mi papá.
Así lo entregaron al doctor Portillo. Él me ayudó mucho en Usulután con las brigadas médicas y fue, hermano, un hombre en Puerto El Triunfo muy conocido porque daba consultas. Pero lo que le quiero decir es, ¿quién iba a decir que al final de la semana lo iban a estar enterrando? Y los vientos, hermano, soplan. Pero ¿cuál es el problema? Este milagro es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque es de los problemas que Jesús no le quita a uno. ¿Usted ha leído en la Biblia el milagro cuando Jesús va en la barca y viene el viento y la tempestad y Jesús dice, enmudece, dice, y le da una orden al mar y le da una orden al viento, y el viento se calma y el mar deja de golpear la barca? En este caso no es así, sino que el viento sigue soplando y las olas siguen queriendo ahogarnos. Y uno puede decir, es que Jesús me ha dejado, Jesús me ha abandonado, y eso es lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere es ver su comportamiento en la prueba. Si usted reniega, si usted se queja, si usted en esta mañana viene todo ahí diciendo, es que Dios me abandonó, es que Dios no me hizo el milagro. Hay gente aquí, hermano, que con solo darle la mano ya vienen diciendo, no, hombre, Dios me falló, Dios no me ayudó. Ese es el problema de nosotros. Entonces no está siguiendo al verdadero rey. Ay, yo el último domingo que vengo. Vaya, pues venga el último domingo. Usted necesita de Dios. Ahora, quiero enseñarles algo. Este mismo milagro aparece en Marcos. Entonces, quiero que me haga un favor. No me separe este versículo de Juan 6:16, sino que vaya conmigo a Marcos 6:45. Marcos 6:45. Y ayúdeme, por favor, no me pierda la página que estamos, ¿verdad? Porque solo vamos a ver unos detalles de Marcos. Es el mismo milagro. Marcos 6:45. Mire, aquí se nos dan detalles de eso. Mire lo que dice el 45. Enseguida, son detalles que no aparecen en Juan, pero es el mismo milagro. Marcos 6:45. ¿Lo tiene? Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces aquí lo pone un poquito más aclarado. ¿Por qué? Porque como los discípulos entraron en la barca y él se apartó. Pues mire lo que dice el versículo: enseguida hizo a sus discípulos. O sea, Jesús los metió a la barca. Jesús los metió ahí. Y usted dice, hey, ¿y cómo estoy metido en esto? Usted se metió, pero también Jesús lo ha metido en eso. Adrede. O sea, decir, hey, vamos a ver qué pasa si el trabajo lo pierde. Claro, usted había llegado tarde unos días, se había comenzado a portar mal. Usted puso lo suyo y Jesús puso lo de él. Porque lo que quiere ver Jesús es quitarle el orgullo, es quitarle la pedantería. O sea, ¿por qué Dios, Jesucristo, quisiera meternos a nosotros a la barca? Para quitarnos nuestra soberbia, hombre. Para quitarnos esa cosa que nosotros toda la vida andamos pedantes, ¿verdad? Y mal encarados. Entonces, ahora que estamos en la prueba, ahora que estamos en el viento, ahora que estamos en las cosas, Jesús no te va a quitar el viento. Al contrario, te va a soplar más. Y vos decís, ¿y cuándo se va a quitar esto? Vos callate, no digas nada, solamente alaba, adóralo. ¿Por qué? Mire el versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lo mismo que dijo Juan. ¿Ah? Juan dice que subió a la montaña, pero ¿qué es lo que Juan no nos dijo? Mire lo que dice el versículo 47. Y al venir la noche,
la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces Jesús estaba en la tierra, la barca en el fondo, en la mitad del mar. Y yo le voy a decir algo, el pastor, yo he estado ahí en el mar, le dicen mar de Galilea, porque los judíos, como lo ven muy grande, entonces dicen es mar, pero no es mar, es lago. Es como que usted viera el lago de Ilopango, el lago de Coatepec, que es grandísimo. Pero ¿cuál es el problema? En Israel se levantan esas tempestades en el mar, en el lago de Galilea. Entonces Jesús estaba en la tierra, los apóstoles estaban en la barca, pero ¿sabe qué bonito este versículo? Mire el 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Entonces hay dos cosas para ir cerrando. Uno, diga conmigo, viéndoles. ¿Y cómo lo va a ver usted? Si ellos están como a 30 kilómetros en medio del mar de Galilea, en tempestad, de noche, en lo oscuro. Y Jesús estaba en la tierra y los ve de lejos. ¿Cómo los va a ver? No los puede ver. No los puede ver. Entonces, cuando el versículo dice viéndoles, ¿qué quiere decir? Que lo está viendo con su visión divina. ¿Y sabes qué está pasando? Jesús te ha metido a la barca, te está mandando al medio del mar de Galilea y Él está viéndote a ver cómo te portas, viéndote a ver si lo niegas, viéndote a ver si tú dejas de seguirle, viéndote si en la mañana dejas de venir al culto porque tenés el problemita, tenés la dificultad. O sea, esta visión es la visión de Dios. Y ojo, humanamente hablando, Jesús no los podía ver de la montaña ni de la tierra, podía verlos al centro, jamás. ¿Cómo vas a creer que como que 30 kilómetros, hermano? Uno no puede ver la barca. Pero este versículo no está hablando de Jesús humano, está hablando de Jesús divino. El yo soy. Y el yo soy se fija, oíme bien, en lo que pronuncias, en lo que ves. Pero lamentablemente quiero decirte esto, no solamente se fija en nuestras acciones cuando estamos en la prueba, sino que se fija también en nuestra conducta. ¿Sabes qué, hermano? ¿Saben por qué muchos aquí no salen de la misma necesidad? Por la actitud que tienen. Porque pueden venir a la iglesia, pero como su actitud es negativa, porque vienen a la fuerza, porque vienen solo porque hay que venir al domingo. Hermano, el día que vos vengas, porque Jesús no solamente puede ver que estás remando, Él puede ver tu corazón. Y si en esta mañana has venido con un corazón forzado, has venido con un corazón sin agradecimiento, entonces también Jesús te está viendo tu corazón. Lo único que vale en los cielos es la actitud con lo que hacemos las cosas. Y con toda honestidad, hermano, yo que paso en estas cosas, ¿verdad? A veces hasta me da tristeza mi conducta, porque yo a veces sirvo, pero yo lo hago con una actitud negativa. Y Dios dice, ¿cómo te voy a bendecir, Michael? Si vos haces las cosas, pero las haces como que fuera un trabajo para tu jefe humano. Yo soy tu Dios y necesito que tengas una actitud correcta ante mí. Y necesito que si vas a ir a la iglesia, vayas con alegría, con gozo, con felicidad. Que el día domingo a las 7, después de tomarse su cafecito, usted venga a alabar al Señor, levante las manos, exalte al Rey y le diga: Jesús, estoy agradecido porque a pesar que estoy en la barca y a pesar que tengo el viento en contra, yo sé que no me vas a abandonar. Con esa actitud tenés que levantarte los domingos y todos los días, sabiendo que Dios Todopoderoso te está viendo y que a Él le agrada
que aunque muchas veces no tenemos, que aunque muchas veces no salimos, nosotros no tiramos la toalla, sino que le agradecemos a Dios en las buenas y en las malas. Por eso, hermano, la actitud es lo que más vale. Dejar la ropa nítida desde el sábado en la noche, dejar listo ya lo que usted va a ponerse en la mañana, porque usted sabe que el día domingo viene a su culto y usted viene a escuchar palabra de Dios. Deje su Biblia puesta ahí, ya que no la lee, por lo menos póngala a la par de la ropa para que se venga con la Biblia en las manos. Pero la actitud es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo vistos por Jesús de lejos. ¿Y qué pasó? Oíme, a la hora que apareció, Jesús caminó sobre las aguas y ellos pensaron que era un fantasma. Mire el 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían, se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pastor, ¿qué me quiere decir ese versículo? Estás viendo los vientos, estás viendo la tempestad, no se va a calmar. Este no es el milagro donde Dios te quita así las cosas, donde Dios viene y dice: ay, que se calme la tempestad, que le dejen de cobrar. Fíjate que hace un par de semanas, porque usted no se da cuenta, pero nosotros tenemos unas deudas, hermano, unas cuentas, cuotas de $1,500. Y yo decía: Señor, ¿y cuándo nos vas a sacar de esto? Y yo quería: mandame una provisión, Señor, mandame una provisión para pagar al proveedor, para pagarle a esto y quedar tranquilo. No te lo voy a mandar, ahí vas a tener el viento. Entonces, fíjate, pero me dio otra gran lección. Cuando Él no te quita los problemas de una vez, es porque Él quiere enseñarte algo. Y en estas 2 semanas, yo he visto la mano de Dios, hermano, porque les puedo decir algo: ya tenemos para pagar, pero no porque alguien puso $1,000 o trajo 1,500. No, hermano. ¿Cómo? Ahorramos. Pastor, ¿y esa es la solución de Dios? Esa es la solución de Dios, pero yo no la veía. Porque muchas veces el viento va a seguir pegando en nuestra vida y va a seguir el mar y la tempestad y haciéndonos pedazos. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús que hagamos? No vea el viento, no vea la tempestad, solamente escuche la voz de Jesús que le dice: aquí estoy contigo, yo soy, no temas. Muchos aquí oyen el viento y no ven y ni oyen la voz de Jesús. Y están tan pero tan mal que le han creído a la enfermedad que los va a matar. Le han creído a los problemas económicos que no van a salir de eso. Mira, yo te voy a decir una cosa: si desde este día en adelante te pones serio con Jesús, oíste bien lo que va a pasar. A finales de este año vos vas a haber pagado eso que debes. ¿Por qué? Porque usted se lo está inventando, pastor. No, porque yo tengo años de ya no oír el viento. A mí me pueden estar amenazando, a mí me pueden estar diciendo: vos no servís, a mí me pueden estar diciendo: te descalificamos. A mí los vientos no me importan, a mí lo que me importa es lo que Jesús me dice a mi corazón. Y Jesús me dice que yo voy a salir de esa tempestad. Yo soy, no temas, estoy contigo. Tal vez a usted esta semana le declararon algo, una palabra, una noticia que lo descalabró todo. No escuche el viento, escuche la voz de Jesús que le dice: aquí vengo en la noche, yo soy, no temas. Y mira qué bonito, no les quitó el viento, vino en el momento en que estaban más cansados, porque el versículo número 48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga. La palabra gran fatiga significa en griego basanizo. Basanizo en griego quiere decir que ya estaban cansados, sin fortaleza. Y usted me pregunta: pastor, ¿en qué momento Jesús va a venir a traerme? ¿En qué momento Jesús me va a sacar de esta prueba? Cuando ya no podás más vos, cuando ya no tengas más fuerzas, ahí vendrá Jesús y te sacará de la tempestad. Tal vez en este día dirás: pastor, yo estoy en esa situación, ya no aguanto,
Entonces dale gracias a Dios porque vas a ver a Jesús caminando sobre el mar y te va a decir: yo soy, no temas. Vos solito no puedes salir, pero yo te voy a sacar de esta tempestad. Termino. ¿Cuál fue el milagro? Primero, Jesús llegó cuando estaban más cansados. Número 2, no veamos el viento ni la tempestad, oigamos la voz de Jesús que nos dice: yo soy. Y tercero, mira qué bonito el milagro. Volvamos a Juan capítulo 6 y cerramos ahí con eso. Mira qué bonito cómo Jesús nos saca. Qué bonito. Mira el versículo 19, Juan 6, 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iba. ¿Dónde está el milagro? Que Jesús subió a la barca, inmediatamente subió a la barca, el viento no se calmó, sino que llegaron a tierra firme. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no quita los vientos, sino que hace que los vientos que estaban en contra se pongan a favor de nosotros. Y ese problema que tenés, no te preocupes, porque ya Jesús está soplando para que llegas a la orilla. Y el viento que te era contrario, ahora va a ser un viento que es a favor. Y vas a llegar a tierra y vas a decir: Jesús, gracias, porque no quitaste el viento, porque no quitaste la tempestad, sino que el mismo viento que te era contrario, Jesús lo usó para que llegaras a la otra orilla. Jesús te dice en esta mañana: yo soy, no temas. Tal vez han estado los vientos en contra y vos querés que Dios te los quite así. No, deja que el viento fluya, porque ese mismo viento que te ha detenido, ese mismo viento Jesús lo va a poner a tu favor para sacarte de la prueba y sacarte del dolor. No se les olvide, Jesús dice: yo soy, no temáis. Vamos a orar, hermanos. Padre.